El siguiente SCP es de clase Keter. La información presentada puede convertirse en combustible de pesadillas. Están advertidos. La humanidad está sentada en un falso trono. Cree que es la especie dominante. Cree que sobre de ella no hay nada. Pero seamos sinceros. Si la naturaleza quisiera, solo ocuparía unas pocas plantas para tomar el trono. SCP-1262. Semilla de destrucción. Clasificación del objeto: Keter. SCP-1262 debe ser mantenido en un estado de dormancia indefinida en el área de almacenamiento 33, al interior de un cubo de hielo seco de 3×3×3 metros, a 205 grados Kelvin, es decir, menos 68 grados centígrados. El cubo estará suspendido dentro del silo 4. 2 deshumidificadores industriales funcionarán continuamente para mantener un ambiente seco en el silo 4. Emisores de neutrones bombardearán el interior de radiación en todo momento para impedir la presencia de sustancias orgánicas no deseadas. El silo 4 también estará lleno de gas de argón a presión atmosférica estándar. En caso de un fallo catastrófico del sistema de contención primario o una ruptura en el propio cubo de hielo, 6 perforadoras neumáticas se desplegarán desde las paredes y penetrarán en cada cara del cubo para suministrar una auxina sintética de alta potencia, 2,4,5-T, directamente en SCP-1262. Si este sistema secundario falla, el 50% del silo 4 será llenado con paraquat en ebullición y se liberará a SCP-262 en el líquido. Si ese sistema terciario falla, se usará una serie de explosiones incendiarias controladas usando una combinación de termita, napalm, fósforo blanco y TNT para suprimir a 1262. En cualquier caso, el destacamento móvil Theta 4, Jardineros, responderá y permanecerá en lugar para proporcionar seguridad adicional durante el restablecimiento o reconstrucción del sistema o sistemas de contención. En ningún momento se debe introducir agua, vapor de agua, material orgánico o luz visible con una frecuencia entre 400 o 700 terahercios en el silo 4. Fuera de contención, 1262 es extremadamente letal cuando está en contacto directo con organismos y solo debe ser alcanzado después de haber sido completamente suprimido de nuevo en un estado de inactividad. SCP-1262 es una masa de aproximadamente 30 centímetros de diámetro que está compuesta por material vegetal verdosa capaz de crecer de una forma muy acelerada cuando se encuentra en presencia de luz, humedad o material orgánico. Su superficie está compuesta por una densa cubierta de finas raíces. Estas raíces pueden extenderse hacia afuera a través de su crecimiento y movimiento a una velocidad de 0,22 metros por segundo. Las raíces de 1262 pueden alcanzar hasta 1 kilómetro de longitud para buscar agua y nutrientes minerales en el entorno o de otros organismos vivos. 1262 posee una rápida capacidad de regeneración, lo que dificulta su erradicación. SCP-1262 también posee resistencia innata a la mayoría de los tipos de radiación, a las temperaturas extremas y a las presiones extremas. Sin embargo, temperaturas extremas mayores a 1470 Kelvin o menores a 213 Kelvin o grandes cantidades de herbicidas agresivos parecen ser los métodos de supresión más eficaces. Actualmente, no se conoce ningún método para exterminar completamente a SCP-1262. Si se deja sin control, 1262 crecerá hasta formar estructuras complejas. Estas estructuras están soportadas por fibras de celulosa endurecida y recubrimiento de lignina cerosa, formando patrones hexagonales. Estas estructuras también incluyen mecanismos biológicos defensivos ofensivos que van desde flechillas de carbonato de calcio descargadas neumáticamente hasta vainas que liberan gases alucinógenos. Al interior de esas estructuras, 1262
es capaz de producir muchos sistemas orgánicos que funcionan de manera independiente para capturar y convertir el medio ambiente a gran escala. Por favor, revise el resumen del incidente 1262-2010-4.2 para obtener más información sobre la actividad de 1262 y el nivel de su amenaza. Nota del pie: toda la información sobre 1262 se basa en observaciones hechas en terreno y los relatos de los testigos sobrevivientes durante el incidente de Islandia. Se prevé realizar futuras investigaciones cuando se puedan desarrollar procedimientos de contención más seguros. Lo anterior se encuentra tachado. Resumen de la cronología del incidente 1262-2010-4.2. 12 de abril 2010. El doctor Censurado, un eminente vulcanólogo, y su asistente estaban recogiendo muestras en la capa de hielo de... Nota del narrador. Les pido perdón por esta mala pronunciación. Eyjafjallajökull, en Islandia, cuando desenterraron inadvertidamente a SCP-262 desde el hielo de alta densidad. El doctor Censurado le pidió a su asistente que lo recuperara. Cuando el asistente entró en contacto físico con 1262, fue rápidamente envuelto y absorbido por un agresivo sobrecrecimiento que resultó en su muerte en cuestión de segundos. El doctor Censurado logró escapar a su vehículo y reportarlo con las autoridades locales. La policía llegó horas más tarde para encontrar una estructura similar a un árbol creciendo. 3 de los oficiales fueron atrapados y absorbidos por las raíces que estaban debajo de ellos, y otro murió debido a un aerosol tóxico. El único sobreviviente no informó del incidente, sino que huyó del país, siendo detenido más tarde en el extranjero. 1262 creció considerablemente, pasando prácticamente desapercibido durante las siguientes 12 horas. 13 de abril 2010. Para las 4 de la mañana, 1262 se había convertido en una estructura endurecida basada en celulosa que cubría casi 20.000 metros cuadrados, con 3 prominentes torres de aproximadamente 100 metros de altura. En la base, una colección de vejigas gaseosas se inflaban y desinflaban independientemente. Se encontraban dispersas alrededor de la masa central, junto con gruesas raíces que penetraban profundamente en el hielo. La estructura procesaba el aire ambiental y otros nutrientes para convertirlo en monóxido de carbono calentado, que se exhalaba fuera de las torres de la estructura en forma de nubes espesas. 2 ciudades cercanas fueron evacuadas después de que 50 personas murieran por la inhalación. A las 12:30 de la tarde, 2 torres que habían brotado y la estructura entera habían aumentado de tamaño en un 160%. La Fundación SCP fue notificada y se estableció un bloqueo perimetral y mediático para proteger a los civiles. El destacamento móvil Sigma 9, Valkyrias, fue llamado con autorización de nivel 5 para establecer fuego de supresión alrededor de 62, usando ojivas Censurado. 14 de abril 2010. La primera descarga aérea comenzó a la 1 de la mañana y tuvo éxito en penetrar la capa de hielo sobre el volcán inactivo. 1262 quedó atrapado en la caldera en colapso por un corto tiempo. Durante ese tiempo, 3 aviones fueron destruidos por 1262. Una segunda descarga fue dirigida directamente a la masa central de la estructura. Las explosiones subsiguientes fueron capaces de desestabilizar la parte interior del volcán hasta el punto de desencadenar, como se había planeado, una violenta erupción volcánica. Un ataque final de bombardeos se realizó en los alrededores de la capa de hielo del volcán con un nombre extraño, demoliendo efectivamente las ciudades de Censurado y Descensurado junto con Censurado. Testigos del campamento Censurado. Todo el lugar fue vigilado de cerca para asegurar que había sido incinerado exitosamente durante su erupción. Se eliminó todo el conocimiento público del incidente y el espacio aéreo de 20 países cercanos fue posteriormente cerrado hasta nuevo aviso, hasta que las muestras de cenizas atmosféricas confirmaran una neutralización completa. El día censurado, del mes censurado, del 2000 censurado. El vuelo censurado se estrelló en una zona aislada en Groenlandia mientras viajaba desde Reykjavik, Islandia. Las transmisiones interceptadas antes del incidente indicaron que 1262 había estado involucrado. Al investigar más a fondo los restos,
La sección de la cola que se había desprendido en el aire se encontró cubierta por el sobrecalentamiento de 1262. Ya que aún estaba en las primeras etapas de desarrollo, SCP-262 pudo ser rápidamente suprimido y se eliminaron las capas de crecimiento circundante. 1262 fue entonces llevado directamente al Área 33 para su almacenamiento indefinido. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Plantas. Plantas malévolas. Si alguno de ustedes en su vida ha leído un libro llamado Las Ruinas, no logro recordar el nombre del autor ahorita mismo, pero se los recomiendo muchísimo. En ese libro se habla de unas ruinas, creo que en la Riviera Maya, donde había precisamente una planta que era prácticamente consciente y agresiva hacia organismos no plantoides, por decirlo de alguna manera. Desde siempre, o más bien, desde que la humanidad cree que es invencible, hemos tenido miedo de que aquello que consideramos pasivo, como las plantas, se rebelen ante nosotros. Las plantas pueden ser tan avanzadas como ellas quieran. Hay algunas que evolucionaron de tal manera que consumen sus depredadores. Otras han llegado a tener una especie de simbiosis con seres vivos. Esta anomalía nos deja en claro que, aunque no lo creamos, las plantas en algún momento ya habían decidido atacar. Pienso yo, teorizo, que esta pequeña semilla estaba en un volcán porque ahí había sido detenida. Esta historia ya había pasado antes. ¿Qué civilización podría haber ocupado un volcán para destruir una planta consciente? No se me ocurre ninguna. Yéndome hacia atrás a las viejas guerras ocultas, nunca se ha hablado de una civilización que ocupara plantas. Pero tengo un viejo recuerdo. Recuerdo una fundación olvidada, cuya tecnología era a base de plantas. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal.